Hola, ¿cómo les va? Les habla Flavio de nuevo. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es continuar con la descripción del flujo de información en los seres vivos, con los mecanismos genéticos básicos, y hoy nos vamos a concentrar en la reparación y vamos a ver algún elemento general de lo que es la recombinación del ADN, proceso que vamos a estudiar con más detalle cuando en la segunda parte del año veamos el proceso de división sexual o meiosis. Como dijimos, la duplicación del ADN tiene que ser un proceso que se lleve adelante con la mayor fidelidad posible. Es fundamental que el ADN se replique de la manera más eficiente, más segura y con menos errores, de modo tal de no cambiar esta secuencia una vez que el ADN se replica. Una parte importante de esta garantía o de esta fidelidad de copia la da la capacidad autocorrectora de la ADN polimerasa que mencionamos en la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy son algunos otros mecanismos de reparación que operan una vez que se producen alteraciones en el ADN. En esta diapositiva lo que podemos ver es una serie de alteraciones muy comunes que requieren reparación del ADN. Esto lo que tenemos es una cadena de ADN, fíjense que acá tenemos desoxirribosa, acá tenemos timina, esto nos habla de que es ADN, y con flechas de distintos colores algunas de las alteraciones espontáneas más comunes que le pueden ocurrir al ADN. Ataques hidrolíticos, acá tenemos, aquí, con la flecha azul. El tamaño de la flecha, el espesor de la flecha, de alguna manera representa la frecuencia en que ocurren estas alteraciones. ¿Sí? Entonces, ataques hidrolíticos, oxidaciones señalizados en rojo o metilaciones señalizados en verde. De modo tal que el ADN, en forma espontánea, está expuesto a alteraciones de esos tres tipos: ataques hidrolíticos, oxidaciones y metilaciones. Bueno, lo que está representado en esta diapositiva es la frecuencia, la cantidad de veces que ocurren, alteraciones en el ADN endógenas, ¿sí? En una célula diploide cada 6 horas, alteraciones que normalmente son reparadas, ¿sí? Estas lesiones que están de alguna manera enumeradas en esta tabla son el resultado, como dice aquí abajo, de reacciones químicas normales que tienen lugar en una célula, ¿sí? Algunas incluso, como habíamos mencionado, hidrólisis espontánea. Fíjense entonces la elevada cantidad de veces que ocurre en un día de una célula, las despurinaciones, la pérdida de bases pirimídicas, la desaminación de citocinas o de alguna otra base, las oxidaciones, metilaciones, ¿sí? Todas estas alteraciones normalmente son reparadas por la célula. De otro modo, si estas alteraciones que ocurren de manera tan numerosa, al cual podríamos sumarle las otras alteraciones que se generan por químicos o radiaciones externas, ¿sí? Lo cual ampliaría estos números, si todas esas alteraciones no se reparan, nuestro ADN, nuestro genoma y por lo tanto nuestra información genética cambiaría rápidamente. En esta diapositiva, como les mencioné, lo que tenemos son las dos alteraciones más frecuentes: la desaminación por hidrólisis espontánea de un grupo amino y una base se convierte en otra, en este caso la citosina se convierte en uracilo, o la desprurinación por hidrólisis espontánea o remoción, en este caso de guanina, ¿sí? Y tenemos una base, ¿sí? Que se hidroliza y nosotros después pasamos a tener el azúcar despurinado. Otro tipo de alteraciones comunes es la unión covalente entre pirimidinas adyacentes, muchas veces ocasionada por exposición a luz ultravioleta, ¿sí? Que es lo que tenemos representado en esta imagen. Eso se conoce como formación de dímeros de pirimidina. Dentro de los más comunes, la formación de dímeros de timina, ¿sí? Todas estas alteraciones, desaminaciones, desprurinaciones, dímeros de pirimidinas, tienen que ser reparados para que el genoma no se altere, ¿sí? Y mantenga su estabilidad.
Bien, nosotros mencionamos que en el ADN ocurren permanentemente cambios en forma espontánea. También a estos cambios se pueden sumar cambios inducidos por agentes ambientales, físicos o químicos. Lo importante a destacar es que estas alteraciones deben ser reparadas, ya que en caso de que no lo sean, pueden generar cambios permanentes en una secuencia de ADN que normalmente terminan no siendo favorables para las células. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos mencionando. En este caso, en el panel A de la izquierda, estamos viendo qué ocurre cuando se desamina una citosina generando un uracilo. En caso de que esta alteración no sea reparada, cuando esta doble hebra se separe y cada hebra dé origen a una nueva cadena en el proceso de duplicación del ADN, nos vamos a encontrar con una molécula hija de ADN que no ha cambiado, ¿sí? La replicación del ADN que ocurra sobre la monohebra que contenía guanina genera una molécula de ADN idéntica a la original materna. Sin embargo, en el caso de aquella donde se produjo la disaminación y apareció un uracilo, en este caso la nueva cadena sintetizada, esquematizada en rojo, va a tener adenina. Es decir, que se produjo un cambio o una alteración en la secuencia y por lo tanto se originó un ADN mutado. ¿Qué ocurre en el caso de la depurinación? En el caso de la depurinación es similar. Nosotros hemos perdido una base A, una adenina, ¿sí? Y nos encontramos con esta situación. Un sitio apúrico. Falta una base púrica. Apúrico. Cuando esta hebra de ADN se duplica, cada una de estas monohebras de la cadena madre van a dar origen a una nueva cadena hija. En el caso de la cadena que reciba o la duplicación que se produzca sobre la monohebra donde no se produjo la alteración, de nuevo, la cadena hija sintetizada va a ser indiferenciable o va a retomar o va a tener la misma constitución que tenía la cadena materna original. Sin embargo, en la otra hebra o la duplicación del ADN que se produzca sobre la otra hebra va a generar una cadena o una duplicación del ADN con la pérdida de un nucleótido, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso, una cadena mutada. Esto más adelante vamos a ver originaría o podría originar lo que se llama un corrimiento del marco de lectura, que normalmente tiene consecuencias muy serias para la célula en la que ocurre. Esta diapositiva resume de algún modo los dos mecanismos más importantes para la reparación de las alteraciones que hemos estado mencionando. Por un lado, lo que se llama reparación por escisión de bases y por otro lado, lo que se llama reparación por escisión de nucleótidos. ¿Qué ocurre en la reparación de escisión de bases? Que es un proceso que se utiliza para la reparación de las desaminaciones o las depurinaciones. Pasamos al caso de la desaminación. Cuando un nucleótido se desamina, en este caso tenemos una citosina desaminada que se convierte en uracilo, genera una alteración en la estructura de ese nucleótido y en su interacción con la cadena complementaria, ¿sí? Que es lo que podemos ver aquí. Entonces, ese nucleótido adquiere una nueva conformación, ¿sí? Distorsionando la estructura tridimensional normal del ADN y generando una señal para poder ser reconocido, una señal de reconocimiento. Una vez que este nucleótido alterado es reconocido, una serie de enzimas conocidas en forma general como ADN glicosilasas, cada una de las cuales reconoce algún tipo específico de base alterada en el ADN y cataliza su remoción hidrolítica, produce la ruptura del enlace N-glicosídico, ¿sí? Desprendiendo la base alterada. En este caso es una uracilo ADN glicosilasa, ¿sí? Porque específicamente lo que remueve es uracilo. Como les mencioné, hay otras específicas para los distintos tipos de bases desaminadas que puedan aparecer. Esto genera
como podemos ver aquí abajo, un sitio donde falta un nucleótido. Esos se llaman sitios A-P. A de carencia y P de púrico o pirimídico. Entonces se genera un sitio AP, un sitio donde falta el nucleótido, perdón, donde falta la base. Si queda unida al esqueleto de la monohebra donde se produjo la alteración, lo que sería el fosfato y el azúcar, ¿sí? Entonces tenemos la hélice que ha perdido una base, se genera un sitio AP. Sobre este sitio AP actúan dos enzimas, una fosfodiesterasa y una AP endonucleasa, eliminando el esqueleto azúcar-fosfato remanente. Y una vez que se eliminó el esqueleto azúcar-fosfato remanente, tenemos una situación donde hay una cadena molde, hay un estrema 3' oxidrilo libre de una base apareada y que por lo tanto puede ser completada por una ADN polimerasa. La ADN polimerasa añade el nucleótido correspondiente tomando como guía el de la hebra complementaria y finalmente una ADN ligasa sella la muesca generada. En el caso de la depurinación, la maquinaria enzimática involucrada es prácticamente la misma, ya que a diferencia del proceso anterior, donde no necesitamos las ADN glicosilasas porque el proceso ocurre espontáneamente, arrancamos con la formación de un sitio AP. Este sitio AP, por pérdida de la base, ¿sí? Perdemos la base, la AP endonucleasa y la fosfodiesterasa eliminan el azúcar fosfato del esqueleto y de nuevo se genera una situación con las condiciones dadas para que la ADN polimerasa pueda añadir el nucleótido faltante y la ligasa selle la muesca de la manera que vimos en la clase pasada. El segundo proceso o la segunda vía de reparación, llamada reparación por escisión de nucleótidos, puede o permite reparar cambios causados por cambios mayores en la estructura de la doble hebra de ADN. ¿Sí? Estos cambios mayores incluyen aquellos creados o generados por la reacción covalente en el ADN o las bases del ADN con grandes hidrocarburos, como podría ser el caso del benzopireno, encontrado en el humo del tabaco, entre otros, así como también lo que habíamos mencionado, dímeros de pirimidina, la unión covalente entre timina y timina, timina-citosina y citosina, causada particularmente por la luz solar o por la radiación ultravioleta. En este caso, en esta vía de reparación, hay un complejo multienzimático mayor que escanea el ADN en busca de estas distorsiones en la doble hebra, en lugar de buscar un nucleótido alterado, como habíamos visto que era el mecanismo anterior. Una vez que lo encuentra, ¿sí? En este caso hay una acción de una nucleasa que en sitios próximos a donde se produjo la unión covalente o la alteración, producen la ruptura del esqueleto azúcar-fosfato, ¿sí? En dos extremos. Esto sería una endonucleasa. Actúa en el interior o al interior de una secuencia de ADN, a diferencia de las que vimos en la reparación o en la capacidad autocorrectora de la ADN polimerasa, que era una exonucleasa porque actúa desde un extremo. Bueno, estos son nucleasas endonucleasas. Una vez que se generan estos cortes, una ADN helicasa remueve la porción con los nucleótidos que contienen la alteración. Y a partir de allí, de nuevo, tenemos una situación que es, digamos, posible reparar a través de la ADN polimerasa y a través, finalmente, de la helicasa. ¿Sí? Recuerden ustedes que la ADN polimerasa requiere un extremo 3' oxidrilo libre, de un nucleótido apareado, obviamente los desoxirribonucleósidos trifosfatos como sustratos y la hebra molde. Todas estas condiciones la tiene, es decir, que este segmento o estos nucleótidos faltantes pueden ser reparados por acción de una ADN polimerasa. Como dijimos, una vez que incorpora el último nucleótido a la cadena en crecimiento, queda una muesca que no puede sellar dadas las condiciones particulares de formación de ese enlace. Pero para eso, como también habíamos mencionado, tenemos una enzima que es la ADN ligasa, que es la que cataliza esa última unión.
En esta diapositiva lo que les quería mostrar es la estructura del benzopireno, ¿sí? Un hidrocarburo policíclico que, como les mencioné en la diapositiva anterior, es una de las causas que produce alteraciones compatibles con la reparación por escisión de nucleótidos, ¿sí? Acá tenemos algún otro derivado de este benzopireno que forman uniones covalentes con las bases, produciendo una alteración que puede ser reparada por el sistema de escisión de nucleótidos. En esta diapositiva podemos ver en forma un poco más completa lo que estuvimos de alguna manera viendo resumido en la diapositiva anterior respecto al mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos, ¿sí? Que tendría que ver un poco con esta parte que tenemos hacia abajo. Obviamente esta diapositiva no tiene el fin o no tiene el sentido de que ustedes estudien todos estos pasos, ¿sí? Simplemente la generalidad, pero sí es muy ilustrativa de la gran cantidad de proteínas que participan en estos procesos de reparación. La importancia de la reparación del ADN es muy evidente cuando uno considera la gran inversión que realizan los sistemas celulares para la síntesis de las enzimas que llevan adelante este proceso, ¿sí? Un porcentaje importante de la capacidad de almacenar información en la capacidad codificante de los genomas está al servicio de funciones de reparación del ADN. La importancia de la reparación del ADN también está demostrada de algún modo por el incremento de la tasa, si se quiere, o la frecuencia de mutaciones que ocurre cuando en algún organismo o en algún modelo experimental de algún modo se inactivan estos sistemas de reparación del ADN. Una característica interesante que de algún modo facilita la detección de las alteraciones que ocurren en el ADN es la condición que se da debido al hecho que gran parte de las alteraciones que se producen en forma espontánea o natural sobre las bases del ADN, adenina, guanina, citosina o timina, ¿sí? Generan, por ejemplo, acá lo que tenemos son desaminaciones, generan las desaminaciones o la pérdida hidrolítica de un grupo amino de estas bases, generan bases que no son normales o que no son naturales dentro del ADN. ¿Sí? Por ejemplo, la desaminación de una adenina genera hiposantina. La desaminación de una guanina genera santina. Como vimos, la desaminación de una citosina genera uracilo. Es decir, que cuando una base del ADN se desamina, genera una base que no es normal o que no es natural al ADN, lo cual facilita su reconocimiento. Sin embargo, tenemos un pequeño problema, y es que aproximadamente un 3% de los nucleótidos de citosina en los vertebrados, entre los cuales está el hombre, ¿sí?, están metilados. Esto sirve, como vamos a ver más adelante, para ayudar o para que de algún modo establecer un tipo de control de la expresión génica, cómo un gen se puede expresar. Cuando estos nucleótidos metilados son accidentalmente desaminados, forman el nucleótido natural timina, ¿sí? Ese sería el único caso de los que estamos mencionando que la desaminación de un nucleótido propio del ADN, en este caso un nucleótido modificado o metilado, genera otro nucleótido propio del ADN. En este caso, sin embargo, esto también puede ser reparado, ya que esta timina se va a parear con una guanina en la cadena opuesta, formando un error de apareamiento. Como les mencioné en la diapositiva anterior, la desaminación accidental de una citosina metilada, ¿sí?, produce una timina. Y esto es un problema porque la timina es una base común en el ADN. La desaminación entonces de esta citosina metilada que genera una timina va a ocasionar un error de apareamiento.
¿Por qué va a ocasionar un error de apareamiento? Bueno, porque esta citosina en su cadena complementaria aparea con una guanina. Es decir, que una vez que pierda su grupo amino, ¿sí?, va a generar un apareamiento guanina-timina. Y ese apareamiento es incorrecto. Ese apareamiento o esa alteración es reparada por una ADN glicosilasa particular. Sin embargo, si bien ocurre este mecanismo, esta reparación o este mecanismo de reparación no es muy efectivo, ¿sí? ¿Y esto por qué se los digo? Bueno, porque aún considerando que aproximadamente el 3% de los nucleótidos de citosina que forman el ADN humano están metilados, las mutaciones en estos nucleótidos metilados de alguna manera implican un tercio de aquellas enfermedades o de algunas enfermedades humanas ocasionadas por mutaciones en una única base, ¿sí? O sea que si bien es un mecanismo que existe, obviamente los resultados parecieran indicar, o la evidencia pareciera indicar, que no es muy eficiente en relación a la cantidad de enfermedades que se observan asociadas a alteraciones en este procedimiento. Una fuerte evidencia de la importancia de la doble cadena de ADN como mecanismo de almacenaje seguro de la información genética es que todas las células lo poseen. Solamente un pequeño número de virus pequeños usan simples cadenas de ADN o de ARN como material genético. Los tipos de reparaciones que hemos visto precedentemente no pueden operar sobre este tipo de ácidos nucleicos, en los cuales, una vez dañado, el cambio se hace permanente en los nucleótidos. Esto se da a una frecuencia muy alta en estos virus y podría ser una de las explicaciones de la alta tasa de cambio que presentan el genoma de los mismos. Lo que podemos observar en esta diapositiva es un tipo de alteraciones diferente a las que venimos estudiando, donde se producía la alteración de uno, dos o unos pocos nucleótidos. En este caso estamos frente a una ruptura en la doble cadena de una molécula de ADN. Para este tipo de alteraciones existen dos mecanismos de reparación más o menos eficientes. Este tipo de alteraciones se produce por exposición de las células a radiaciones ionizantes, a agentes oxidantes o algún otro tipo de metabolitos que ellas mismas producen. Estas lesiones deben ser reparadas, ya que de otro modo podrían llevar rápidamente a la ruptura de los cromosomas en pequeños fragmentos y por lo tanto a una pérdida de genes cuando la célula se divide. Como les mencioné, existen dos mecanismos para intentar reparar este tipo de alteraciones, el más sencillo de los cuales es el que tenemos ilustrado en esta diapositiva, que consiste en la unión de extremos no homólogos de un cromosoma, una vez que estos extremos han sido procesados. Hay una serie de proteínas accesorias, se procesan estos extremos donde se produce la ruptura, ¿sí? Y a partir de ahí hay una ligación de los extremos que normalmente conlleva a la pérdida o deleción de algunos de estos nucleótidos. Este mecanismo, ¿sí?, a pesar de lo rápido y sucio que podría parecer, como menciona el libro, es un mecanismo que de algún modo ha resultado eficiente para algunas células somáticas de mamíferos. Una evidencia de estos es que en una célula humana, cuando alcanza la edad de 70 años aproximadamente, un individuo de 70 años, las células somáticas o una célula somática típica contiene alrededor de 2000 cicatrices de este proceso, ¿sí?, distribuidas a lo largo de todo su genoma y que representan aquellos lugares donde el DNA ha sido reparado por este mecanismo de unión de extremos no homólogos. Como mencionamos, la reparación por unión de extremos no homólogos es un mecanismo que existe,
¿sí? Y que de algún modo ha resultado eficiente para las células, ya que de hecho en una célula adulta hay evidencia de que este proceso ha existido. Como vimos, tiene el problema de que genera una pérdida en la secuencia de ADN. Y otro problema que podría llegar a presentar es que no tenemos garantías de que este fragmento roto se una con el fragmento del mismo cromosoma vecino, sino que lo puede hacer con fragmentos de otro cromosoma que pueda estar roto, generando o llevando a lo que podría ser la generación de aberraciones cromosómicas estructurales mucho más severas. Un mecanismo alternativo y mucho más eficiente es lo que se conoce como recombinación homóloga, y ocurre siempre y cuando los cromosomas hayan duplicado su ADN, o sea, siempre y cuando esta alteración se produzca a posteriori de la duplicación del ADN de los cromosomas, pero previo a su división en la etapa siguiente. O sea que en términos de ciclo celular es un proceso que tendría que ocurrir entre el final de la fase S y el principio de la fase M. En ese caso, si nosotros tenemos los cromosomas replicados o duplicados, cada uno de los cuales está constituido por dos cromátidas que tienen o contienen exactamente la misma información genética. En el caso de producirse la ruptura, ¿sí?, con pérdida de nucleótidos en una de estas cromátidas, se podría utilizar la cromátida hermana, ¿sí?, para producir un tipo de recombinación y de ese modo reparar el daño de una manera muy eficiente usando la cromátida hermana como molde o como templado. Un aspecto interesante de este tema, es un tema que ustedes van a profundizar en años posteriores de la carrera, simplemente vamos a hacer una simple mención de la situación, es que una vez que se produce una alteración o un daño en el ADN, normalmente el ciclo celular se bloquea, ¿sí? Se bloquea para evitar que esa célula se replique y genere copias de la molécula de ADN con alteración en esas bases. Una vez que se produce una alteración y esa alteración pasa de una generación a la otra a través del mecanismo de duplicación del ADN y su posterior división, ya genera una mutación, ¿sí? Es un punto de no retorno, ya no se puede reparar porque el cambio se fijó en la secuencia. Entonces existen algunos mecanismos que de alguna manera, frente a la detección de una alteración en el ADN, generan un freno al ciclo celular o a la progresión del ciclo celular para tratar de garantizar que la célula no se divida si no se reparó el daño reconocido. Acá tenemos un ejemplo, hay muchos ejemplos que ustedes van a profundizar en su carrera, pero simplemente les queremos mencionar este. Acá tenemos una proteína denominada P53, ¿sí? La proteína P53 frente a la presencia de un daño, acá lo que tenemos, fíjense, es un daño del tipo de los que habíamos visto, donde hay una ruptura de la molécula de ADN, una ruptura de las dos cadenas del ADN, en este caso ocasionada por la presencia de rayos X, ¿sí? Genera esta proteína P53, genera una transcripción y traducción, o sea, la síntesis de una proteína que actúa como un inhibidor del ciclo celular. Cuando veamos más adelante ciclo celular, vamos a ver que la progresión a través del ciclo celular de las distintas etapas de la vida de una célula está de algún modo regulada por proteínas que se llaman ciclinas y quinasas dependientes de ciclina. No se preocupen porque lo vamos a ver más adelante. La historia es que, producto de la activación de este gen que codifica para una proteína P53, se produce la transcripción y traducción de una nueva proteína, ¿sí?, que acá la vemos denominada como P21, no importa los nombres, simplemente que ustedes se queden con el concepto. La cuestión es que esta proteína actúa como un freno que impide la progresión a través del ciclo celular, lo cual le puede dar tiempo a la maquinaria celular para reparar esa alteración. Esta diapositiva ilustra de alguna manera
algunas de las consecuencias que pueden tener las alteraciones en el ADN cuando no se repara. No se preocupen por los detalles de esto, porque son temas que ustedes van a ver más adelante en su carrera con más precisión y más profundidad, pero simplemente tratemos de llevarnos una idea general de lo que ocurre cuando una alteración no es reparada. Volvemos al caso de esta proteína P53 que habíamos mencionado, ¿sí? Una proteína que, como mencionamos o como dijimos, de alguna manera trabaja frente a un daño en el ADN, generando una señal de freno para la progresión del ciclo celular. Entonces, tenemos que tener una célula a la que le ocurre un daño en ese ADN, eso genera la activación de esta proteína P53, que termina en la detención o en la modificación de las proteínas que tienen que ver con la progresión del ciclo celular, generando un freno. Ese freno le permite a la célula reparar su ADN, y una vez que ese ADN está reparado, la célula puede continuar su división normal. Si ese cambio es demasiado, o ese daño es demasiado extenso para ser reparado, el daño es muy severo y no puede ser reparado, la célula tiene una alternativa para no poner en riesgo el tejido social, que es la de elegir el suicidio o la muerte por apoptosis. Fíjense que, por ejemplo, podría darse el caso, ¿sí?, en adición a estos dos mecanismos que estuvimos mencionando, que esa alteración en el ADN se dé en simultáneo o en células donde hay una falta de ese P53. ¿Sí? Algunas células pueden tener una deficiencia en el P53, entonces frente al cambio esa célula no tiene la posibilidad de detener el ciclo celular. Fíjense que aún así, ¿sí?, aún así, en que la división celular pueda ocurrir porque no hay un freno, normalmente ese cambio o esa alteración en el ADN o en los cromosomas producido por esta radiación ionizante es lo suficientemente severa como para que la célula se muera durante el proceso de división celular, ¿sí? Bueno, una alternativa sería, la peor de las alternativas, sería que la célula sí pueda dividirse, ¿sí?, y a través de continuados procesos de mutación, selección y evolución del tumor pueda convertirse en un cáncer, ¿sí? Pero fíjense que para eso tienen que darse varias situaciones y a su vez tienen que haber fallas o desregulaciones en varios de los mecanismos de protección que tiene una célula para llegar a este estado. Para finalizar, lo que quiero mostrarles en esta diapositiva tampoco es para que se los aprendan, es simplemente para que tengamos una noción general de la relación que existe entre ciertas enfermedades hereditarias con alteraciones en los mecanismos de reparación del ADN. Nosotros vemos en la primera columna una serie de nombres de enfermedades o síndromes, el fenotipo con el que cursa. En la mayoría de los casos lo que vemos es que este fenotipo implica algún tipo de proliferación anormal, o sea, una pérdida del control social. Fíjense, cáncer de colon, cáncer de piel, cáncer de mama, anormalidades congénitas, leucemia, etc., ¿sí? Y que en todos estos casos se relacionan con alteraciones en enzimas o procesos que de algún modo tienen que ver con los mecanismos de reparación que estuvimos viendo, ¿sí? Esto simplemente para reforzarles la idea de la importancia de estos mecanismos de reparación, de la importancia de mantener la estabilidad del genoma para que no se produzcan alteraciones o patologías. Con esto terminamos este tema, los esperamos o los espero en la próxima clase. Chao, gracias.